De San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Y con poder su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo bien el rey. Buenos días, mi hermano y hermana, estamos contentos de estar acá compartiendo la palabra de Dios con cada uno de los que nos están escuchando a través de la emisora Radio Costa Rica 930M y también a través de Canal 19 o por medio de internet. Es un privilegio para nosotros poder compartir la palabra de Dios. Mi hermano y hermana, un saludo para todos. Quisiera, antes de iniciar, leer una cita que se encuentra en Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Proverbios 8, 17. Y recuerde, mi hermano y hermana, que somos el remanente adventista. El remanente adventista, un grupo de hermanos unidos para predicar un mensaje al mundo. Nos puede oír, nos puede escuchar por medio de Radio Costa Rica 930 AM. Radio Costa Rica 930 AM de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la mañana. Varios hermanos estamos dando estudios y ayudándolos en la vida espiritual. También nos puede ver por medio de Canal 19 de lunes a viernes también, pero de 8 de la noche a 9 de la noche. Nos puede escuchar también y mirar por la dirección en internet www.radiocr.net. www.radiocr.net. Pone la dirección en internet y ahí nos puede escuchar, nos puede ver. También tenemos más de 200 videos de predicaciones, de sermones para el bienestar espiritual, para el crecimiento espiritual, que los puede encontrar en YouTube. Bajo el nombre El Remanente Adventista CR. El Remanente Adventista CR. Recuerde también que tenemos una frecuencia de radio. Estamos todos los días, las 24 horas del día en radio AM. La frecuencia es 1360 y la radio se llama El Remanente Adventista Radio. Remanente Adventista Radio de lunes a lunes, 24 horas todos los días. Remanente Adventista Radio AM 1360 AM Remanente Adventista Radio. Para cualquier consulta que nos quiera hacer, está nuestro número telefónico y el teléfono es 8314-7619. 8314-7619 para los que nos ven acá por televisión. 8314-7619. Mi nombre, Will Chavarría, hermano Will Chavarría, para servirle a usted. Mi número telefónico por si quiere alguna consulta o tiene alguna pregunta, 7161-5194. 7161-5194. El Remanente Adventista les saluda. Proverbios capítulo 8, versículo 17 nos dice unas palabras importantes, interesantes, por algo son inspiradas. Y nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Nos dice dos palabras en un solo versículo, o dos textos en este versículo. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Dice: yo amo a los que me aman, es el primer texto. O sea, mi hermano y hermana, que usted no se tiene que preocupar. Usted no se tiene que preocupar por si Dios lo ama o la ama a usted, sino que preocúpese más bien por si usted ama a Dios. Dice: yo amo a quienes, a los que me aman. Entonces, si usted es una persona que ama a Dios,
Esté tranquilo porque Dios lo ama a usted. Cristo lo ama a usted porque Él dice que ama a quienes, a los que le aman. Preocupémonos, mi hermano y mi hermana, por nosotros amar a Dios, por nosotros amar a Jesucristo. Recuerde que dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que una manera de expresar el amor a Dios es guardando también sus mandamientos. Pero el versículo sigue diciendo, y me hallan, y me hallan. ¿Quiénes dice acá el versículo que hallan a Dios? ¿Quiénes dicen que hallan a Jesucristo? Dice, me hallan los que temprano me buscan. ¿Quiénes? Los que temprano me buscan. ¿Busca usted a Dios temprano, mi hermano y hermana? ¿Busca usted de Jesucristo temprano? Pues aquí dice que lo hallan a Él. ¿Quiénes? Los que temprano me buscan. Si usted es una persona de esas que no busca a Dios temprano en la mañana, mi hermano, entonces déjeme decirle que no le puede hallar, porque temprano dice que debemos buscarlo. Ahora bien, cuando hablamos temprano, a horas tempranas de la mañana es cuando uno debe buscar a Dios. A horas tempranas, antes de ir a trabajar, antes de hacer cualquier labor, debemos de buscar a Dios temprano en la mañana. Pero esto no solamente abarca las horas de la madrugada, 4 o 5 de la mañana, sino que también abarca otras cosas más. Ahora, dice que el versículo 17, me hallan los que temprano me buscan. Y dígame una cosa, cuando usted va un sábado a la iglesia, ¿a qué hora llega el sábado a la iglesia? Pues dice el versículo, me hallan los que temprano me buscan. ¿Es usted de esas personas que llegan a las 8:45 cuando empieza el culto, llega temprano? ¿O es de esas personas que llegan a las 9, 9:30, 10, a veces hasta las 11? Pues dice acá también, y ampliando el tema, que dice, me hallan los que temprano me buscan. Pero muchos para otras cosas mañanean, pero para buscar a Dios no lo buscan temprano. Y llegan aún inclusive a los cultos en horas tarde, llegan tarde siempre cuando ya el culto ha iniciado. Pero nos dice esta promesa, este texto, me hallan los que temprano me buscan. Debemos de buscar a Jesucristo en la mañana, en las horas de la madrugada, pero también incluye esto, las horas de culto. Cuando un culto empieza a las 7, debemos de estar ahí antes de las 7. Si empieza a las 8:45, como los sábados, debemos de estar antes de las 8:45, porque me hallan los que temprano me buscan. Ahora bien, aquí en Costa Rica, mi hermano y hermana, hay hospitales que se les llama EVAIS. Cuando usted tiene una cita en el EVAIS, muchas personas tienen que hacer fila desde las 3, 4 de la mañana para poder agarrar uno de los pocos campos que quedan. Y las personas van y hacen fila, porque saben que si no hacen fila no van a hallar campo. Temprano tienen que estar ahí para poder hallar campo. Así también dice el versículo, y lo leo completo, yo amo a quienes, a los que me aman. Preocupémonos por amar a Dios. Pero también dice, me hallan los que temprano me buscan. O sea que también debo de preocuparme por buscar a Dios temprano en la mañana, y también cuando hay cultos, cuando hay reuniones, llegar temprano a buscar de su palabra, a buscar de su amor, a buscar de su misericordia. Con estas palabras, mi hermano y hermana, vamos a elevar una oración al cielo para dar inicio al estudio de esta mañana. El estudio se llama La Ley de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por un día más de vida que nos das, Señor, por el privilegio de poder estar acá compartiendo tu palabra. Te damos gracias por cada oyente, por cada televidente, por cada persona que nos escucha a través de las frecuencias de la radio, de la televisión, de internet. Y te pedimos, Señor, que tú nos des claridad para poder explicar el tema, y que nos puedas dar tu Espíritu Santo a cada uno de los oyentes para que podamos también recibirlo y hacer según tu voluntad. Que podamos, Señor, amarte, porque tú amas a los que te aman, y que podamos también buscarte temprano en la mañana, ser personas responsables contigo, que podamos también llegar temprano a los cultos de oración, a los cultos de predicación. Bendícenos, Señor, guíanos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén.
Mi hermano y hermana, la ley de Dios se llama el tema. Antes de iniciar el tema, quisiéramos promocionar, estamos haciendo unos folletos, unos libritos pequeños de estudio bíblico para que usted pueda aprender algunos temas que lamentablemente se han corrompido, se han falseado en este tiempo en la mayoría de iglesias. Y cuando digo la mayoría, es los millones de personas que están en muchas iglesias que creen cosas que no son conforme a la palabra. Por eso estamos haciendo estos folletos. Son 7 folletos. El primer folleto, tal vez el que nos pueda mirar, aquí lo puede ver en la pantalla. Entonces, lo puede ver en la pantalla, el que nos puede oír o el que nos oye más bien por radio, el folleto se llama ¿Qué sucede cuando una persona muere? Es el primer folleto. En este folleto usted podrá estudiar lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, de lo que sucede cuando una persona muere. Cuando una persona muere, esta persona no va a ningún lugar, sino que simplemente está durmiendo hasta la segunda venida. Esto ya lo explicamos en un tema, pero si usted quiere adquirir este folleto, puede llamarnos al teléfono nuestro, el 8314-7619, también en la pantalla 8314-7619, y lo puede pedir. El hermano Carlos lo va a estar tomando y va su nombre, su dirección para podérselo entregar de una u otra manera. Si usted, mi hermano y hermana, quiere un folleto de estos para otra persona también, para un amigo suyo, para un conocido, para un vecino, puede pedirle 1, 2, 3, 4, 5 folletos para que pueda regalar también un folleto a otra persona. Se trata de poder esparcir este mensaje. El segundo folleto, mi hermano y hermana, se llama La Segunda Venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos cuenta este folleto, nos relata a través de la Biblia, a través de las Escrituras, todos los detalles de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él viene con poder y gloria en forma visible, en forma audible, con todos sus ángeles, viene de manera majestuosa, no viene en manera secreta. Y repito, no viene en manera secreta. La doctrina del rapto no es aprobada por la Biblia. Pero aquí en este librito que se llama La Segunda Venida de Jesucristo, usted también puede estudiar este tema. El tercer librito o folleto se llama El Milenio y la Segunda Muerte. El Milenio y la Segunda Muerte, para los que nos escuchan y para los que nos ven por televisión, aquí está en la pantalla. El milenio y la segunda muerte trata de los eventos que ocurren después de la segunda venida de Jesucristo, los 1000 años y después de los 1000 años y la vida eterna inclusive, y qué sucede con los injustos después de que ellos resucitan después del milenio también. El cuarto folleto, mi hermano y hermana, El Verdadero Infierno. El Verdadero Infierno es el cuarto folleto que estamos regalando, que estamos promocionando para que usted pueda aprender. El verdadero infierno, lo que es realmente el infierno. El infierno no es eso que nos han contado, donde la gente se está quemando de día y de noche por los siglos de los siglos, pero aquí usted puede aprender más sobre este tema. El quinto folleto, la ley de Dios. Importante porque muchas personas dicen que la ley ha sido abolida. De hecho, ese es el tema que vamos a estudiar hoy, la ley de Dios. Sin embargo, aquí nos habla de los detalles de la ley de Dios y de varias leyes también que fueron dadas al pueblo de Israel en el tiempo antiguo, como leyes civiles, leyes de salud, leyes ceremoniales y también la ley moral escrita por el dedo de Dios. El sexto folleto se llama El sábado en la Biblia. El día sábado, el día que ha sido desechado. Sin embargo, Jesucristo nos dice en Éxodo capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es para el Señor tu Dios. O sea, que el sábado aún está vigente en la ley de Dios y es el cuarto de los 10 mandamientos de la ley. Aún debemos de guardar el día sábado, no el domingo ni otro día como hace la mayoría de personas, sino el día sábado. Pero aquí están a su disposición esos 6 folletos. Falta uno más que se llama el juicio investigador. Sin embargo, tenemos esos 6 folletos por los momentos para que usted los pueda adquirir. Nos puede llamar al teléfono que está aquí en pantalla, 8314
7619 le solicita al hermano Carlos que le regale 1, 2, 3, 4, 5 folletos. Si tiene amigos, si tiene conocidos, si tiene vecinos, si tiene hermanos de su iglesia que quieran leer este folleto o que usted quiera regalarle un folleto de estos, pídalo, hermano, pídalo, que son regalados, no tienen costo alguno, son un regalo para usted, para que usted pueda estudiar, que se pueda beneficiar y que también pueda beneficiar a otras personas con estos folletos que estamos regalando el Remanente Adventista Radio para su bendición, para su crecimiento espiritual. El tema para hoy, la ley de Dios. La ley de Dios. La mayoría de cristianos creen que los mandamientos fueron dados solamente a las personas del Antiguo Testamento. O sea, que en este tiempo, para las personas que vivimos después de Jesucristo, en el tiempo de gracia, estos mandamientos no aplican porque estamos bajo el tiempo de la gracia, o sea, bajo el tiempo del Nuevo Testamento. Sin embargo, mi hermano y hermana, la pregunta sería, en el Antiguo Testamento o la gente que vivió antes de Cristo, ¿son salvos por guardar la ley o son salvos por gracia? ¿Cómo se salvaron ellos? Pues muchos dicen que ellos se salvaban por la ley y nosotros hoy en día nos salvamos por la gracia. La gracia es un favor inmerecido, un perdón gratuito. Ese es el perdón o esa es la manera de salvarnos nosotros. Ahora bien, si ponemos algunos ejemplos de personas que vivieron en el Antiguo Testamento y que se van a salvar, que fueron salvos, como digamos Moisés. Moisés mató a un egipcio, ¿sí o no? Claro que mató a un egipcio, o sea, él cometió asesinato. Entonces, por este pecado que él cometió, él no se puede salvar, porque si él se salva guardando la ley y él transgredió la ley de Dios, o sea, cometió o quebrantó el sexto mandamiento, que dice no matarás, entonces él se perdió, Moisés. Sin embargo, sabemos que Moisés se va a salvar y Moisés se salva. ¿Por qué? Porque la salvación en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, siempre, y digo siempre, ha sido y no por guardar la ley. La ley lo que hace es mostrarme lo que es bueno y lo que es malo. Preguntamos otro ejemplo, Abraham, el padre de la fe, ¿se le llama en el Nuevo Testamento o no se le llama así? Y si se le llama en el Nuevo Testamento palabras de Jesucristo mismo, el padre de la fe, es porque es un hombre que va a salvarse también o que se salvó. Entonces vemos que Abraham, en una de las tantas historias que conocemos, él también mintió. Le mintió al rey de Egipto, al faraón, con respecto a su esposa, diciendo que era su hermana, aunque sí lo era, pero negando que era su esposa, estaba mintiendo. Por tanto, él está quebrantando el 9º mandamiento, que dice que no mentirás. Entonces, esto lo hace a él pecador y la paga del pecado es la muerte. Por tanto, Abraham no se puede salvar si fuera salvo solamente por la ley, pero ellos no fueron salvos solamente por la ley, porque la ley es para que conozcamos el pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, Abraham sí se salva. ¿Pero por qué? Por gracia también. Otro ejemplo de los más conocidos, el rey David. ¿Cometió pecado el rey David o no cometió pecado? Cometió 2 pecados graves y más. Pero por lo menos estos dos que registra la Biblia nos dice que él cometió adulterio y asesinato. El 6º y el 7º mandamiento fueron quebrantados por el rey David. Ahora, si él se salva guardando la ley, porque lo que se dice en la mayoría de iglesias cristianas es que en el Antiguo Testamento se salvaban por la ley y ahora, hoy en día, es por la gracia, entonces el rey David estaría condenado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por tanto, David pecó. Y como él fue pecador, no se puede salvar. Sin embargo, sabemos que él no fue condenado, sino que es salvo, porque él se arrepintió. Y podemos leer el arrepentimiento en el Salmo 51. Y de ese arrepentimiento vemos que él es salvo por gracia. ¿Por qué? Porque él creyó en el Cordero. Antes, en el Antiguo Testamento, se sacrificaba un cordero
Cuando una persona pecaba, sacrificaba un corderito. Ese corderito era símbolo de Jesucristo. Jesucristo no había venido aún como hombre a la tierra. Sin embargo, el cordero sí estaba ahí, un cordero que era símbolo de Jesucristo. Adán y Eva pecaron también o no pecaron. Pero ellos también, en el principio, usted lee Génesis y dice que un cordero fue sacrificado para poder perdonar los pecados de ellos, aunque siempre tuvieron que sufrir, igual que Abraham, igual que Moisés, igual que el rey David, las consecuencias del pecado que hicieron acá en la tierra. Pero en el Antiguo Testamento, las personas se salvaban no por guardar la ley, sino por gracia. En el Nuevo Testamento las personas se salvan no por guardar la ley, sino por gracia. O sea, la salvación es igual tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La diferencia entre una y otro testamento, ya el Cordero Jesucristo había venido y muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Antes del Nuevo Testamento, antes de hace 2000 años, antes de que Jesús naciera en tierra como hombre, se mataba un cordero que simbolizaba a Jesucristo, pero ellos tenían fe en ese cordero, símbolo de Jesucristo. Por tanto, antes de que Jesús muriera, Juan el Bautista dijo estas palabras, Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, en ningún lugar vamos a ver que las personas se salvan por guardar la ley, sino se salvan por gracia. En el Antiguo Testamento la gente no se salvaba por guardar la ley, sino por gracia. Guardar los mandamientos no es la causa de la salvación. Y repito, guardar los mandamientos no es la causa de la salvación, sino el resultado de la salvación. Yo soy perdonado por Jesucristo y como resultado, agradecimiento, entonces guardo su ley. La obediencia a Dios es la prueba del verdadero cristianismo. ¿Cuál es la prueba del verdadero cristianismo? La obediencia. Obediencia a Dios, obediencia a su ley. ¿Qué es pecado según la Biblia, mi hermano y hermana? Si usted busca la definición de la palabra pecado, usted la puede hallar en muchos diccionarios y muchas personas le podrán decir lo que ellos piensan que es pecado. Pero ¿qué es pecado según la Biblia? Es más importante saber lo que dice la Biblia que es pecado que lo que dice un diccionario, que lo que dice un pastor, que lo que dice un sacerdote o que lo que dice una persona. La Biblia nos dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, el que comete pecado está infringiendo la ley. Dice, porque el pecado es infracción de la ley. O sea que nos dice acá la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 3 versículo 4 que el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado según la Biblia? Pecado es infringir la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, la ley que Dios escribió con su propio dedo. Algunos dicen que los mandamientos de Dios fueron clavados en la cruz. Eso dicen muchas personas, que fueron clavados los mandamientos de Dios. Sin embargo, esto no es verdad, porque si el pecado es transgresión de la ley y la ley es clavada, la ley desaparece, la ley es quitada, entonces ya no hay ley que me condene. Por tanto, Jesucristo no debería haber muerto por nosotros porque no había ningún pecado que pagar. Entonces vemos que si la ley hubiera sido abolida, el pecado también hubiera sido abolido. Y entonces no habría necesidad de un Salvador porque la ley está abolida, la ley que me dice a mí que es pecado. Es como el caso de la pensión en Costa Rica. En Costa Rica, las personas que tienen un hijo, una persona que tiene un hijo y no vive con su esposa o con la mujer, la mamá de este hijo tiene que pagar una pensión. Esa pensión para el hijo, una pensión mensual o de algún otro tipo, pero casi siempre es una pensión mensual. Ahora, si la persona no paga esta pensión, la persona va a la cárcel. Y aquí en Costa Rica son muy duros con eso. Entonces aquí va la persona a la cárcel por no pagar esa pensión. Algo que él tiene que hacer. Ahora, si fuera quitada la ley que dice que hay que pagar una pensión, entonces todas las personas que están en la cárcel por pensión saldrían de la cárcel. ¿Por qué? Porque ya no hay una ley que diga que hay que pagar pensión, más bien.
Entonces, como no hay una ley que diga que hay que pagar pensión, ya esas personas ya no están siendo condenadas por la ley, porque no hay una ley que los condene, pues por tanto tienen que salir de la cárcel y ya no tienen que pagar pensión. Eso es lo que pasaría. Entonces, si decimos hoy en día que la ley de Dios es abolida, fue quitada en la cruz del Calvario, entonces Jesucristo no habría tenido que morir por nosotros, porque no había ley también que nos condenara. La ley nunca ha sido abolida, la ley de Dios nunca ha sido quitada. ¿Por qué murió Cristo por nosotros? Cristo murió por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, que son transgresión de la ley. Entonces, por tanto, la ley me dice que soy pecador, y al yo ser pecador y al saber que soy pecador, busco a Jesucristo. Nos dice Romanos capítulo 3 versículo 20. Romanos 3:20 nos dice cómo yo sé que soy pecador. Nos dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. O sea que yo no soy justificado por guardar la ley. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué nos dice? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué es dada la ley de Dios? Dice que la ley es para conocer lo que es pecado. O sea que si no hubiera ley, yo no sabría qué es pecado. Si no hubiera una ley que dijera, no codiciarás, yo no podría saber que codiciar es pecado, que es malo. Si no hubiera una ley que dice el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, entonces yo podría saber, no sabría yo de esa ley, entonces no sabría que es pecado no honrar a mi padre y a mi madre. Por eso la ley es importante, porque la ley es para que conozcamos lo que es bueno y lo que es malo. La ley, nos dice Santiago, que es como un espejo. Ahora, cuando yo tengo la cara sucia, si tengo la cara sucia, voy caminando por la calle, me topo mucha gente en la calle, la gente me vuelve a ver y se da cuenta que tengo la cara sucia, pero yo no lo sé. Algunos se ríen, algunos se burlan, algunos no dicen nada, pero me miran. Entonces digo yo, pienso yo, qué extraño que la gente me ve extraño y nunca pasa eso. Entonces yo me voy a mi casa, me miro en un espejo para ver qué es lo que pasa. Y cuando me miro al espejo, entonces lo que miro, lo que veo en ese espejo es que tengo la cara sucia. Ahora, ¿cómo hago yo para limpiarme la cara? No puedo tomar el espejo y con el espejo limpiarme la cara, porque no puedo hacerlo. No puedo tampoco esconder el espejo o quebrar el espejo, destruir el espejo, porque con destruir el espejo, con esconderlo, tampoco se me va a limpiar la cara. Para poder limpiarme mi cara, tengo que usar agua y jabón, y de esta manera puedo limpiar mi cara. No me limpio con el espejo, no escondo el espejo, no quiebro el espejo, no lo destruyo, sino que uso agua y jabón, y con esta agua y jabón soy limpio de mi cara. Así también, mi hermano y hermana, la ley es un espejo que me muestra que estoy sucio. Entonces, cuando yo miro la ley de Dios, me doy cuenta que estoy sucio. Porque si soy un adúltero y la ley dice no cometerás adulterio, séptimo mandamiento, entonces digo yo, mira, estoy cometiendo pecado. Si miro la ley y la ley dice no robarás y estoy robando, entonces digo yo, mira, estoy pecando. Si estoy adorando imágenes, entonces miro la ley que dice el segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni abajo en la tierra. Entonces yo me doy cuenta de que estoy pecando porque estoy adorando imágenes. Entonces, ¿qué hago ahora? No puedo llegar yo y agarrar la ley y limpiarme con la ley. O sea, la ley no me va a salvar a mí. La ley no va a quitar mis pecados. Tampoco puedo llegar yo y esconder la ley, o quebrar la ley, o abolir la ley, desechar la ley, porque siempre el pecado va a estar en mí. Lo que tengo que hacer es lavarme. ¿Con qué? Dice, si tengo la cara sucia, con agua y jabón. Pero en este caso, como son pecados, lo único que puede lavar mis pecados, lo único que lavó el pecado de Moisés, que lavó el pecado de Abraham, que lavó el pecado de David, que puede lavar mis pecados ahora en este tiempo, igual que en el tiempo de ellos, es la sangre de Jesucristo. Por eso dice que la sangre de Jesucristo me limpia de todos los pecados. Entonces,
por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14 y 15 nos dice. Romanos 6, 14 y 15 dice, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. De hecho, Pablo dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué no estamos bajo la ley? Porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Él nos ha perdonado de los pecados, por tanto no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo el perdón de Jesucristo. Pero sigue diciendo el versículo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y pregunta Pablo, primero dice, ustedes no están bajo la ley. No, porque ya aceptaron a Jesucristo y ya son salvos. Pero nos pregunta ahora, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la respuesta enfática de Pablo en este libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15, nos dice de ninguna manera. Una persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, que tiene sus pecados perdonados, sus pecados pasados, ya no tiene que pecar más. ¿Por qué? Porque ha aceptado a Jesucristo. ¿Cómo podemos volver a pecar? El perdón que recibimos de Dios no nos da permiso para pecar. Y repito, el perdón que recibimos de Dios no nos da permiso para pecar, para transgredir la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces la ley me muestra a mí lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto. Jesucristo me perdona de mis pecados, que son transgresión de la ley. Y la ley me muestra lo que es malo, lo que no es bueno, lo que es pecado. Y ahora en la gracia no puedo estar o seguir en el pecado. Romanos 3:31 nos dice, luego, ¿invalidamos la ley por la fe? Y vea la pregunta, oiga la pregunta de mi hermano y hermana, ¿invalidamos la ley por la fe? ¿Es invalidada, es abolida la ley por la fe? Y la respuesta es de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Los verdaderos cristianos no buscan transgredir la ley de Dios, más bien la establecen, la enaltecen, la cumplen. Solamente cuando alguien transgrede la ley está bajo la condenación de la ley. O sea, mi hermano y hermano, si una persona en nuestra vida, en nuestro mundo, es un ladrón, es un asesino y hace muchas cosas que son incorrectas y es tomado por la justicia, es llevado a la cárcel, él está bajo la condenación de la ley, está bajo la ley humana en este caso, pero está bajo la condenación. Pero resulta que esta persona es dejada libre por algún juez que lo quiere dejar libre. Este juez lo deja libre, entonces ahora esta persona está bajo la gracia. Pero esto que ahora esté bajo la gracia no le permite a esta persona volver a robar, volver a asaltar, volver a matar, volver a hacer sus cosas que hacía antes. Porque si las hace de nuevo, entonces estaría otra vez bajo la condenación de la ley. Nosotros estábamos bajo la condenación de la ley porque todos somos pecadores, no hay justo ni a uno. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, Él nos perdona los pecados y ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque ya somos perdonados de sus pecados. Pero eso no nos da permiso para seguir pecando. Solamente permanecemos bajo la ley, más bien, solamente permanecemos bajo la gracia si obedecemos la ley. Los mandamientos de Dios nos ayudan a vivir nuestra vida diaria en relación con nuestro prójimo. La ley de Dios nos invita a amar al prójimo, pero primeramente a amar a Dios. Nos invita a amar al prójimo, a no desear sus bienes, a no desear su pareja, a respetar a nuestros padres, a respetar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a no cometer adulterio, a no robar. Aún en el tiempo en que laboramos con nuestros patrones y en nuestro trabajo, la ley de Dios nos invita a respetar la vida, también a no mentir y a no dar falso testimonio. La ley de Dios es una ayuda para cada uno de nosotros. Con estas palabras vamos a oír un canto para después seguir escuchando el mensaje. Puede ir, mas divino.
recordarles, mi hermano y hermana, que estamos regalando, y digo de nuevo, regalando unos pequeños folletos de unas 20 páginas cada uno. Son 7 folletos, tenemos 6 ahorita, el último todavía no lo tenemos, que hablan sobre doctrinas que han sido tergiversadas, que han sido mal entendidas, que han sido mal enseñadas en la mayoría de iglesias en Costa Rica y en el mundo. El primer folleto se llama La verdad sobre la muerte. El segundo folleto, mi hermano, se llama La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos enseña sobre este gran evento. El tercer folleto, el milenio y la segunda muerte, lo que sucede después de la venida de Jesucristo y aún después del milenio, en el tiempo que se llama eternidad. El cuarto folleto se llama El verdadero infierno. Aquí nos dice, nos enseña con todos los versículos lo que realmente es el infierno. Y usted se va a sorprender de ver que el infierno no es lo que nos han enseñado siempre en las películas y lo que nos han dicho y los cuentos e historias o leyendas que cuentan sobre esas cosas. El quinto folleto nos habla sobre la ley de Dios, la ley que no ha sido abolida en la cruz del Calvario, sino que nos enseña lo que es bueno y lo que no es bueno, o sea, nos enseña lo que es pecado. El sexto folleto nos habla sobre el cuarto mandamiento, el sábado, el día sábado, que es aún en este tiempo el mandamiento de Dios, el cuarto mandamiento, el día que el Señor ha establecido. Entonces, mi hermano y hermana, si usted quiere obtener estos folletos, llámenos al teléfono 8314-7619. 8314-7619, nos puede llamar a ese teléfono. Si ocupa un folleto para usted o uno de cada uno, llama al teléfono para podérselos conseguir. Le da al hermano Carlos su dirección, su nombre, para que él pueda ver cómo se los hace llegar de alguna manera. Ahora bien, si usted tiene personas a las cuales quiere regalarles también un folleto, entonces pida más folletos, pida 5 de cada uno, pida 4, pida 3, o sea, pida los folletos que usted necesite regalar, porque el interés es que la gente pueda escuchar, que pueda oír, que pueda entender, que pueda leer sobre esos temas y que pueda salir de esas falsas doctrinas que son enseñadas normalmente en la mayoría de iglesias. Continuamos con el tema. ¿Es la ley pecado? Nos dice en Romanos 7:7, y la pregunta es, ¿la ley de Dios es pecado? Porque se dice que la ley fue abolida en la cruz del Calvario. Pero nos dice Pablo acá, ¿qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? Y responde él y dice, en ninguna manera o de ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley. ¿Por qué, mi hermano y hermana? Porque la ley me muestra a mí lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado. Dice Pablo, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia, que es el 9º mandamiento, si la ley no dijera no codiciarás. No estaría consciente de el adulterio, si la ley no dijera no cometerás adulterio. No estaría consciente de que adorar ídolos es malo, porque la ley no lo diría, pero la ley dice, no te harás imagen ni semejanza. No estaría consciente de que el sábado es el día del Señor, si la ley no me dijera eso. La ley me dice que el sábado es el día del Señor, y que es el día que debo de guardar, que debemos de guardar, porque Dios nos ama. Por eso dijimos ahora la ley es como un espejo, pero la ley me muestra lo que es bueno y lo que es malo. Y el que me salva de los pecados es Jesucristo por medio de su sangre. Dice 1 Juan 1:17. 1 Juan 1:7, dice, mas si andamos en la luz, y oiga, si andamos en la luz, como Él está en la luz, Jesucristo, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia los pecados? No es la ley, es la sangre de Jesucristo. La ley lo que hace es que me muestra los pecados, me muestra lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice Romanos 7:12, que la ley es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. La palabra de Dios, la Biblia, habla bien de la ley. Dice que la ley es santa, que el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, mi hermano, la ley no ha sido abolida. Ahora, cuando leemos una cita en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15,
esta cita la usan para decir que la ley de Dios fue abolida en la cruz del Calvario. Pero leemos Colosenses capítulo 2 y quiero leer el versículo 13. Colosenses 2:13 nos dice: a vosotros, o sea, a usted y a mí, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonándole los pecados. El versículo 13 del capítulo 2 de Colosenses termina diciendo, después de hablando de que estamos muertos al pecado, dice perdonando los pecados. ¿Cuándo perdona Jesucristo nuestros pecados? En la cruz del Calvario, cuando Él muere. El Cordero era símbolo de Jesucristo, pero en la cruz Él hace enfática este perdón de los pecados. Ahora, si pedimos perdón a Jesucristo por nuestros pecados, por los pecados, Él nos perdona los pecados. Y cuando Él nos perdona los pecados, ¿qué es lo que sucede? Ya no tengo un pecado que me acuse delante de Dios de que soy pecador. Así como Satanás acusaba a Job y acusaba a las personas en el tiempo en que él era el que nos representaba, que ahora no lo es, ahora es Jesucristo. En ese tiempo, así también los pecados nos acusan delante de Dios, porque yo quiero ser salvo, pero dice una ley, no cometerás adulterio, pero he cometido adulterio. Entonces la paga del pecado es la muerte, por tanto no puedo ser salvo. Pero dice acá que Jesucristo nos perdona los pecados cuando Él murió en la cruz del Calvario. Sigue el versículo 14. El versículo 14 me dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice que anula el acta de decretos que había contra nosotros, o sea, los pecados que nos acusaban. Ahora bien, la ley de Dios, los 10 mandamientos nunca han estado contra nosotros, más bien nos señalan el pecado para que usted y yo podamos saber que estamos pecando y podamos pedir perdón a Jesucristo, y Jesucristo por medio de su sangre nos limpia de todo pecado. Dice anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué nos era contrario? Los pecados que nos acusan. Pero la ley de Dios nunca nos ha acusado. Dice quitándola de en medio, clavándola en la cruz, despojando los principados y las potestades, porque ellos, los principados y potestades, fueron despojados. Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por medio de su muerte y de su resurrección, Jesucristo, el símbolo del Cordero antiguo, viene a eliminar los pecados de aquellas personas que lo acepten como Señor y Salvador. El versículo 16 nos dice, por tanto nadie lo juzgue. Por tanto, ahora bien, los pecados nos acusaban. Jesucristo por medio de su muerte y su resurrección nos limpia de los pecados. Y nos dice el versículo capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto nadie lo juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea, nos habla de 4 cosas por las cuales nadie nos debe juzgar. 4 cosas. 1, comida y bebida. 2, días de fiesta. 3, luna nueva. 4, días de reposo. Nadie nos debe juzgar por estas cosas. Dice, todo lo cual es sombra de lo que había de venir. O sea, que las comidas y bebidas, los días de fiesta que habla acá, la luna nueva que habla acá, los días de reposo que habla acá, eran sombra de lo que había de venir. ¿Y qué era lo que había de venir? Jesucristo a morir y a resucitar por nosotros y a salvarnos de nuestros pecados. Dice, lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es Cristo. O sea que nadie nos debe juzgar por estas cosas. Ahora, mi hermano y hermana, ¿de qué comidas y bebidas, de qué días de fiesta, de qué lunas nuevas y de qué días de reposo está hablando en este verso? Porque nadie nos tiene que juzgar o nos puede juzgar por esas cosas. ¿De qué está hablando? Y también tenemos que ver que esas cosas eran sombra de Jesucristo que había de venir. O sea que antes de que Jesucristo viniera al mundo había algo que lo representaba a Él, algo que lo simbolizaba a Él, algo que representaba el plan de salvación. Y esto, mi hermano, es la ley o las leyes ceremoniales, el sistema de ritos y sacrificios que había en el santuario. De eso está hablando el versículo 16 y 17, de las bebidas o bebidas. Ahora bien, si leemos en Levítico capítulo 23, nos damos cuenta de que habían fiestas.
Dijimos que habían comidas y bebidas, días de fiesta, lunas nuevas o reposo. Vamos a ver cuáles días de fiesta está hablando acá. Levítico capítulo 23, versículo 1 en adelante nos dice y nos habla, vamos a leer algunos versículos, pero usted puede leerlos todos en la casa. Nos habla de 7 fiestas que había en Israel, 7 fiestas. La primera fiesta está en el versículo 4, en el versículo 5. Habla de la fiesta de la Pascua. Dice, en el primer mes, el día 14 del mes, está hablando del mes del Abid. En el mes del Abid, del 14 de Abid, dice, Pascua es a Jehová. Está hablando de una fiesta que se llama el día de la Pascua. En el versículo 6 al versículo 8 nos habla de la segunda fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Versículo 9 al versículo 14 nos habla de la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Versículo 15 al versículo 22 nos habla de la fiesta del Pentecostés. Versículo 23 al 25 nos habla de la fiesta de las trompetas. Versículo 26 al 32 nos habla de la fiesta, o más bien del día de expiación. Y el versículo 33 al versículo 36 nos habla sobre la última fiesta, la última festejo, que se llamaba la fiesta de las cabañas. Estas fiestas son 7 fiestas, son las fiestas que representaban a Jesucristo. Cada fiesta, si la podemos estudiar, pero hoy no hay tiempo para esto, más adelante podemos estudiar cada fiesta una por una, pero estas fiestas representan a Jesucristo. La Pascua representan la muerte de Jesucristo. Las panes sin levadura representan la sepultura de Jesucristo. La fiesta de las primicias representan la resurrección de Jesucristo. El Pentecostés representa el derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Las trompetas representan el mensaje que debe ser predicado. El juicio, Yom Kippur, la sexta fiesta, representa el juicio que se está dando hoy día allá en el cielo. Y la fiesta de las cabañas representan cuando vamos al cielo a vivir por 1000 años. Pero nos dice Colosenses 2:16 al 17, nadie lo juzgue en comida o bebida, en días de fiesta, hablando de las 7 fiestas, luna nueva o días de reposo. ¿De qué días de reposo está hablando aquí? Aquí no está hablando del santo día del Señor, del sábado. Está hablando de días de reposo que estaban dentro de estas fiestas. Ahora leemos Levítico 23 otra vez. Levítico 23, en el capítulo 23, versículo 3, nos dice, antes de hablar de las fiestas, y vea, antes de hablar de las fiestas nos dice, 6 días trabajarás, el séptimo día, sábado de reposo, santa convocación, convocación santa. Y oiga esta palabra, dice convocación santa. Ninguna obra haréis, sábado es de Jehová, en donde quiera que habiten. Entonces nos habla del sábado, el día de reposo, el séptimo día. Y después de hablar de esto, el séptimo día, que lo dice el versículo 1, 2 y 3, en el versículo 4 empiezan las fiestas, no antes del 4, sino del 4 en adelante. Del sábado nos habla, nos dice que es el día de reposo, pero después de esto habla de las fiestas y nos dice el versículo 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las santas convocaciones, a las cuales convocaréis en sus tiempos. El mes primero, el 14 de Abid, el 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es a Jehová. Nos dice, es una fiesta de Pascua, un día de fiesta el 14, pero sin embargo vemos el versículo 15, nos dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y vea qué importante acá, porque nos dice 7 días comeréis pan sin levadura. ¿Cuántos días? 7 días, o sea, del día 15 al día 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 días. Pero dice, el primer día, o sea el día 15 del Abid, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrendas encendidas, y el séptimo día será santa convocación. Al igual que el sábado santo, día del Señor, que se celebra por la eternidad y es santa convocación, también en la primera fiesta, en la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, habían 2 sábados que eran santa convocación, pero se llamaban sábados porque la palabra sábado lo que quiere decir es día de reposo, no porque sea sábado el séptimo día de la semana. Entonces el séptimo día de la semana siempre era santa convocación, pero en esta fiesta habían 2 días de santa convocación que eran sábados, pero no por ser día sábado, sino porque eran días de reposo, santa convocación, que podían caer
cualquier día de la semana, incluyendo el sábado. Entonces, este día eran días, fiestas que representaban a Jesucristo. Vamos rápido, del versículo 9 al 14 nos habla de la fiesta de las primicias. Del versículo 15 al 22 nos habla de los panes sin levadura, y vemos que también en la fiesta de los panes sin levadura había un día que era sábado, no porque fuera sábado. Vemos que en la fiesta de las trompetas también había un día que era sábado, no porque fuera sábado, día de la semana. En la fiesta de el día de expiación había también un día de santa convocación, y en la última fiesta, la fiesta de las cabañas o las enramadas, habían 2 días de santa convocación. Usted lo puede leer en su casa, mi hermano y hermana, porque lamentablemente no tenemos tiempo para explicarlo, pero son 7 sábados que nos habla acá. 7 sábados en total, que no eran séptimo día, sino que eran sábados, santa convocación, no porque fueran séptimo día, sino porque Dios los había apartado dentro de estas fiestas, y podían estos sábados caer en cualquier día de la semana, podían ser lunes, domingo, martes, miércoles, incluyendo también sábado. Cuando Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17 nos dice: por tanto nadie los juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, las 7 fiestas, o en cuanto a luna nueva o días de reposo. Estos días de reposo no se refieren al séptimo día de la semana, sino que se refieren a esos sábados que están acá en Levítico capítulo 23. Leemos en Números 28, y en Números 28 nos habla de cuáles bebidas y comidas. Las comidas y bebidas, en la cual dice Colosenses capítulo 2, versículo 17, que nadie lo juzgue, son comidas incluidas en las fiestas ceremoniales o en las leyes ceremoniales. Levítico, más bien Números capítulo 28. Nos habla sobre estas fiestas también, y nos habla sobre los eventos de las fiestas ceremoniales que se hacían, las leyes ceremoniales. Y nos dice el versículo 2, Números 28, 2. Manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor agradable, guardaréis ofreciendo esas ofrendas de pan a su tiempo. O sea, había una ofrenda de pan, comidas y bebidas. Versículo 5 dice: la 10ª parte de una efa de flor de harina, o sea, masa de harina, amasada de la 4ª parte de hin, aceite molido. En presente es holocausto continuo, está hablando de comidas. Versículo 7 dice: su libación, libación es vino, de la 4ª parte de un hin, o sea, un tazón. Derramarás libación de vino superior, está hablando de bebidas. Dice el versículo 8: ofrecerás el segundo cordero entre las 2 tardes, y dice al final: conforme a su libación, bebida. Versículo 9: mas el día sábado 2 corderos, 1 año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, comidas. Presentará con su libación, bebidas. De estas bebidas y comidas, comidas y bebidas son las que dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, que nadie lo juzgue. Pero nos falta en cuanto a lunas nuevas. Dice: nadie lo juzgue en lunas nuevas también. Nos dice, y vamos a ver si lo encuentro por acá, donde nos habla también de las lunas nuevas. El versículo 11 dice: y en los principios de vuestros meses, Números 28, 11, en los principios de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada. O sea que vemos que en el principio de los meses, o sea, en lunas nuevas, también se ofrecían sacrificios. Cada luna nueva había un sacrificio. Por tanto, mi hermano y hermana, si usted lee a fondo estas citas, nos dice Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, por tanto nadie lo juzgue en comida o bebida, comidas y bebidas ceremoniales. En cuanto a días de fiesta, de las 7 fiestas ceremoniales. En cuanto a luna nueva, los holocaustos que se hacían durante las lunas nuevas. O en días de reposo, los días de reposo que estaban incluidos en las 7 fiestas del pueblo de Israel. 7 días de reposo que podían ser cualquier día de la semana, incluyendo sábado. Día de reposo o sábados se les dice a veces porque la palabra sábado lo que quiere decir es día de reposo. Pero eso no excluye
o más bien no incluye los sábados séptimo día de la semana. El sábado aún está vigente. La ley de Dios, los 10 mandamientos aún están vigentes. Por tanto, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17 nos habla de que Jesucristo, cuando muere en la cruz del Calvario y resucita, Él nos limpia de nuestros pecados, los pecados que nos acusan, y como la paga del pecado es la muerte, entonces por medio de sus pecados voy a morir. Antes de Jesucristo, ellos tenían que ir, los pecadores, a ofrecer un cordero. Tenían que celebrar fiestas de luna nueva con sus comidas, con sus bebidas, guardar esos sábados ceremoniales que estaban acá y estas fiestas ceremoniales. Pero ahora con la muerte de Jesucristo, Jesucristo cumple estas fiestas, estas celebraciones que se hacían porque Él era el símbolo de esto. Estas fiestas simbolizaban a Jesucristo, y en el tiempo nuestro ya no debemos de guardar estas fiestas ceremoniales que representaban a Jesucristo. El Cordero ya no muere. ¿Por qué no muere el Cordero? Porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino y murió por nosotros una vez y para siempre. No se toman las comidas y bebidas porque Jesucristo es nuestro pan y es nuestro vino. Jesucristo es nuestro reposo. Pero esto, mi hermano y hermanos, son las fiestas de las que nos habla Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Las fiestas que fueron quitadas, que fueron abolidas, que fueron cumplidas, mejor dicho, por Jesucristo, son las fiestas ceremoniales y no la ley de Dios. La ley de Dios nunca ha sido abolido. La ley de Dios no fue clavada en la cruz. La ley de Dios no nos es contraria y nunca ha sido contraria, sino que más bien nos señala el pecado. Que Dios les bendiga, mi hermano y hermana, y esperamos verlos el próximo jueves, Dios mediante. Mañana estamos con nuestro hermano Alfredo Garita. Bendiciones a todos, es un gusto poder estar con ustedes. En los 930 de la